Buenas noches, estimados hermanos y amigos. Una vez más con ustedes en esta noche para proseguir el estudio de las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Esta noche vamos a estudiar la iglesia en Sardis, que está ubicada en el capítulo 3, verso 1 al 6 del libro de Apocalipsis. Ya hemos estudiado la iglesia de Éfeso, que está ubicada en el capítulo 2, verso 1 al 7, la iglesia de Esmirna, que está ubicada en el capítulo 2, del verso 8 al 11, la iglesia en Pérgamo, que está ubicada en el capítulo 2, verso 12 al 17, y la iglesia de Tiatira, que está ubicada en el capítulo 2, verso 18 al 29. Ahora entramos en el capítulo 3, y esta iglesia de Sardis está ubicada en el capítulo 3, verso 1 al verso 6. La ciudad de Sardis, donde estaba ubicada esta iglesia, era una ciudad famosa por su riqueza. Varían las posiciones que le otorgan los comentaristas bíblicos, ya que Leon Morris, comentarista de Apocalipsis, él la ubica en el monte Hermo, en una pendiente, en una colina empinada, y Frank M. Boyd, otro comentarista, la ubica a la orilla del río Pótalo, y que sus arenas eran ricas en oro. Esta ciudad, según dice el doctor Evi Luis Carballosa, estaba a unos 48 kilómetros por un lado y 52 kilómetros por otro de la iglesia de Esmirna. Esta ciudad estaba en una ubicación geográficamente favorable, y que estaba en la confluencia de 5 caminos, o sea que había un tráfico vivo en aquella zona. Esta era una ciudad sumamente rica, era la capital del reino de Lidia y de su famoso rey Creso, a quien Evi Luis Carballosa le llama Croeso. Dice que en esta ciudad, y este rey fue la primera ciudad que tenía moneda en oro. Fue la primera ciudad que hizo moneda en oro. Y era muy famosa, se hizo proverbial esta ciudad. Se hizo proverbial por el hecho de que decían tan rico como Creso, hablando del rey. Dice que era el hombre más rico del mundo en su época. Entonces, tenemos que llegar a la conclusión que esta ciudad estaba bien ubicada en una montaña. Se creía que era una ciudad que estaba en forma inexpugnable para aquellos que podían llegar a tomarla. Pero no fue así. Dice Evi Luis Carballosa que esta ciudad fue ocupada por el gran rey Ciro de Persia en el año 549 a.C.
Por otro lado, dice Frank M. Boyd que esta ciudad fue tomada por este gran rey de Persia llamado Ciro en el año 546. Pero también fue tomada por otro rey. Fue tomada también en el año 501. Dice que fue destruida por los jónicos, según dice Luis Carballosa, y que fue tomada de nuevo por el emperador Alejandro Magno, emperador griego de Macedonia, en el año 334, y que en el año 195 también fue tomada por el rey Antíoco. Fue tomada también por el rey Antíoco. Dice Leo Morris que esta ciudad en el año 17 a.C. fue sacudida por un violento terremoto, pero que fue restaurada por la generosidad del emperador Tiberio. El culto más esplendente de aquella ciudad era la adoración a la diosa Cibeles. Esta diosa dice que estaba relacionada con la fertilidad y que era invocada por las mujeres en la hora del alumbramiento. Esta gran ciudad vivía muy confiada y en cada una de las capturas que le hicieron, de las invasiones que le hicieron, subieron por el risco, por la parte más difícil, pero estaban tan seguros por la ubicación de esta ciudad de que nadie podía entrar, que no había ningún soldado vigilando. Y por eso fueron sorprendidos en varias ocasiones. Esto revela realmente que la ciudad de Sardis era una ciudad que para ellos era inexpugnable. Sin embargo, no era así. No velaron sobre sus enemigos. Esto también pasa con cualquier cristiano que se confía demasiado en sí mismo y no vela contra sus enemigos, los enemigos de la fe, visible e invisible. A esta iglesia el Señor le envía un mensaje a través del apóstol Juan. Y comenzamos con el verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Cuando habla aquí, escribe, está dictando este mensaje directamente de parte del Señor. Juan está escribiendo lo que se le está dictando. No es algo que Juan se lo inventó, ni que nadie le contó. Es el mismo Señor que conoce la condición de la iglesia y viene con un mensaje hacia ella y lo envía a través de su siervo. Escribe al ángel de la iglesia. Le está escribiendo en primer término al pastor de la iglesia, que es la persona que encabeza la grey y que está supuesto a velar por la iglesia como quien tiene que dar cuenta. Como dice Hebreos capítulo 13, verso 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, y para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, le envía el mensaje en primer término al ángel de la iglesia, al mensajero de la iglesia, al pastor de la iglesia. Cuando buscamos el capítulo 1, verso 20 de Apocalipsis, encontramos que el Señor le dice allí a Juan el misterio que ha visto de las 7 estrellas y los 7 candeleros. Pues las 7 estrellas son los 7 ángeles de la iglesia y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Pues el Señor le explica a Juan lo que significa este misterio que él está mirando y que en primer término no comprendía.
escribe al ángel de la iglesia, el que tiene los 7 espíritus de Dios, el que tiene, realmente Él tiene posesión, Él tiene control, Él tiene regulado todo lo que se mueve allí, el que tiene los 7 espíritus. Cuando hablo aquí de los 7 espíritus, pues la mayoría de los comentaristas de Apocalipsis entienden que se habla aquí de la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros buscamos el capítulo 1, verso 4 de Apocalipsis, habla allí también de los 7 espíritus que están delante de Dios. El número 7 es un número de plenitud, mientras que el número 6, que será el número del anticristo, de la bestia, que es el 666, el número del Señor es el número 7, que es el número de plenitud. Entonces aquí los 7 espíritus habla de la plenitud del Espíritu Santo en todo su potencial, en todo su poder. A eso se refiere. Y las 7 estrellas, ya dijimos que las 7 estrellas son los 7 ángeles de la iglesia, que están bajo la mirada, la guianza, la supervisión del Espíritu Santo, que tiene todo el poder. El que tiene, lo que quiere decir que Jesucristo tiene la plenitud del poder de Dios, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Evangelio según San Mateo, allá en el capítulo 28, versos 17 y 18, Jesucristo dijo: toda potestad, todo poder me he dado en los cielos y en la tierra. De manera entonces que aquí cuando dice que tiene los 7 espíritus de Dios, tiene la plenitud del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo sobre él. Eso es lo que dice el capítulo 10, verso 38 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y como Dios ungió con Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y este anduvo por toda parte haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. O sea, en él está la plenitud del poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando buscamos Lucas capítulo 4, verso 18, el Señor, tomando el rollo en la mano, dijo: hoy se ha cumplido esta profecía delante de ustedes, citando a Isaías 61, verso 1. El Espíritu de Jehová está sobre mí, y me ha ungido para llevar libertad a los cautivos y apertura a los que están en prisión, y anunciar el año agradable del Señor. Entonces, aquí llegamos a la conclusión de que los 7 espíritus de Dios habla de la plenitud del Espíritu Santo en Cristo, que lo usa con todo el poder y no hay nada imposible para él. Y eso es lo que aquí nos enseña. El que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas dice esto: conozco tus obras. El Señor tiene un conocimiento omnisciente, lo sabe todo. No es como nosotros, que lo que sabemos es porque lo hemos estudiado, porque lo hemos aprendido de otra persona. El conocimiento de Él es innato en Él. La sabiduría es eterna, y Él es la sabiduría encarnada. Jesucristo es la sabiduría encarnada. De manera entonces que cuando dice aquí: conozco tus obras, y aquí habla de conocer, tener dominio. Nadie me contó, yo la conozco. Que conozco el pasado, el presente y el futuro de toda persona. No hay nada que se pueda esconder de mí, dice Jeremías capítulo 23 y verso 23. ¿Soy yo Dios solamente de cerca, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Habrá algún lugar que alguien se esconda que yo no le vea? ¿No lleno yo toda la tierra, dice Jehová de los ejércitos? De manera entonces que el Señor es el que verdaderamente conoce la interioridad de todas las personas, conoce el pasado, presente y el futuro de todos nosotros. Nosotros no sabemos nada del futuro, pero el futuro para el Señor ya es un presente o un pasado, porque ya Él lo conoce antes que sea. Él lo conoce, llama las cosas que no son como si fuesen. Eso es lo que enseña la Sagrada Escritura. Él dice allí: conozco tus obras,
que tiene nombre de que vive, pero estás muerto. Tiene nombre de que vive. Solamente tenían la apariencia de que vivían, pero estaban muertos espiritualmente. Estaban en medio de una ciudad rica, poderosa, pero muerta espiritualmente. Y así la iglesia se había ligado con ellos, en parte porque había un remanente fiel, como vamos a ver ya en los del verso 4 en adelante. Pero aquí estamos todavía en las obras, dice allí claramente: conozco tus obras, que tiene nombre de que vive, pero estás muerto. Eso es autoengañarse a uno mismo. Ya para ese tiempo, cuando se escribió el Apocalipsis, ya la ciudad de Sardis era una ciudad común, y ya lo que habían en muchas partes de ella eran ruinas, pero muchos de sus habitantes todavía tenían el orgullo de cuando eran la ciudad más rica y más poderosa de la región y la capital del reino de Libia, y comandada por el rey Creso. Sin embargo, era solamente una ilusión, pero ya eso había pasado a la historia. Así también muchos cristianos de allí, pues, se habían olvidado de que ellos habían caído de la vida espiritual que llevaban. Vivían en opulencia espiritual en el principio, pero ahora, como la ciudad estaba en decadencia, también ellos estaban en decadencia, pero quedaron en la mente de cuando eran espirituales y se estaban autoengañando a sí mismos. Pero el Señor, que conoce la interioridad, les revela a ellos de que realmente tienen nombre de que viven, pero están muertos. Entonces el Señor le sigue hablando a ellos allí: tus obras no le he hallado perfecta delante de Dios. Perfecta viene del griego plepleromena. La palabra plepleromena del verbo plerú en el griego, que lo que significa es, como dice A.T. Robertson, un gran comentarista, él dice que las obras no fueron hechas bajo el criterio de Dios. No estaban haciendo las cosas con una fe genuina. Ya estaban simplemente teorizando y estaban... todo era mecánico. No había espiritualidad. Que es una iglesia con buen coro y con muchos cantantes y predicadores, pero todo estaba simplemente basado en una mera teoría, en una mera emoción, pero en el fondo no había nada. Entonces el Señor le dice aquí a ellos: tus obras no han sido hechas bajo el criterio mío. Ustedes están predicando y haciendo cosas, pero le están haciendo en ustedes y para ustedes, no para mi gloria. Ahora el Señor le dice: sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. Eso indica que lo poco que le quedaba estaba agonizando. Era una iglesia que estaba a punto de desaparecer. Estaba a punto de desaparecer. Estaba en agonía. Sé vigilante. La palabra vigilante viene del griego ginos gregoron. Y esta palabra que el Señor usa un juego de verbo aquí, en esta palabra, dice que es un imperativo. Es un imperativo voz media. Entonces dice, y viene un participio. Esta es la gramática griega, que es un experto, el Luis Carballosa, que es para mí el único que se ha ido directamente a la gramática griega y es el más profundo para mí de todo lo que he leído. Es el doctor Evis Luis Carballosa, y esa fue la gramática. Y él dice que aquí la palabra ser vigilante, del griego ginou gregoron, él dice que aquí esta palabra, este término, es un imperativo. Es un imperativo voz media y está acompañada de un participio voz activa.
y que este juego de verbo aquí, este enlace de estos verbos, da a luz o produce un imperativo perifrástico, que quiere decir esto, que es un mandamiento a vigilar. En otra palabra, mantente vigilante, vigila las cosas que están para morir, vigílala, las cosas que están para morir. Muchas cosas estaban muriendo, y algunas se habían muerto, otras estaban dice, las otras cosas que están para morir. Y le dice, y recuérdate, acuérdate de lo que has recibido y oído. Acuérdate de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, y velas, porque si no vela vendré sobre ti como ladrón, y no sabrá a qué hora vendré sobre ti. Dice el verso 3. ¿Qué quiere decir aquí con esto? Vendré como ladrón. Vela, porque si no vela vendré sobre ti. Acuérdate de lo que has recibido y oído, y guárdalo. ¿Qué es lo que has recibido? Lo que recibieron cuando se convirtieron al Señor, la vida pasada que habían abandonado. Lo que dice el profeta Jeremías allá en el capítulo 6, verso 16. Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por la senda antigua, cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y está llamando a esta iglesia a volver a la senda antigua, a la senda de la espiritualidad, a la senda de la Biblia, la palabra del Señor. En la iglesia moderna estamos también llamados a volver a la senda antigua. Hay muchas iglesias en este tiempo, grandes, mega iglesias, que están como la iglesia de Sardis. Son simplemente mucha espuma y poco chocolate, como dijera un amigo mío. Entonces, verdaderamente hay que hacer un autoanálisis y volver a la senda antigua. Eso es lo que el Señor está llamando. Pastores que sean capaces de disciplinar el mal en la iglesia, de frenar el mal. Usted no puede bajo ningún concepto levantar a ninguna persona si usted primeramente no lo frena, lo disciplina hasta que dé fruto de arrepentimiento, porque le está abriendo paso a los demás para que también hagan lo mismo. Y cuando viene a ver, tiene una iglesia de pecadores, pecadores activos, no pecadores arrepentidos, sino pecadores activos. Entonces, para poder levantar una iglesia santa hay que disciplinar. Hay que disciplinar hasta que la persona que cometió el error, hacerlo con amor. Pero hay que disciplinar para que los otros teman y verdaderamente no se deslicen. Pero si yo hago algo y no hay ninguna consecuencia, estoy entonces invitando a los demás a que lo hagan, y no podré de ninguna manera llamarle la atención porque me van a enrostrar que otro lo hizo y yo realmente no tomé ninguna medida. Entonces, eso es muy peligroso, y eso, la iglesia que camina de esa forma no tiene futuro. No hay futuro. Caer en una situación peor que lo de la iglesia de Sardis. Peor. Entonces, el Señor dice, acuérdate. Acuérdate de los tiempos cuando era espiritual. Acuérdate de lo que recibiste cuando te convertiste al Señor. Acuérdate de lo que has recibido y oído. La enseñanza, la instrucción que recibiste en otro tiempo. Lo que has oído de la palabra de Dios. Acuérdate. Dice, y arrepiéntete. Así dice el Señor. Arrepiéntete. Y velas. Mantenerse vigilante. Vigilante. Sé vigilante. Este es un verbo que realmente nos habla de una acción continua. Vigilante y vigilante.
mantenerte alerta todo el tiempo en vigilancia. No podemos bajar la guardia un solo momento, porque realmente entonces el enemigo penetrará como penetró en la ciudad de Sardis, con toda la confianza que tenían y con todo el poderío que tenían, pero estaban tan confiados en sí mismos que los enemigos penetraron y conquistaron la ciudad y arruinaron la ciudad. Así todo aquel que tiene demasiado confianza en sí mismo en este camino tendrá un serio problema. Un serio problema. El peor enemigo que usted tiene, como dice J. Oscar Sanders en su libro Liderazgo Espiritual, dice que el peor enemigo de Sanders es Sanders. El peor enemigo que usted tiene, estimado hermano, es usted mismo, es su propia carne. Ese es su peor enemigo y es el que tiene que cuidarse de día y de noche para que no lo arrastre al otro lado. Entonces, aquí el Señor, hablándole al apóstol para el mensaje a la iglesia, le dice: porque si no vela, vendré como ladrón sobre ti y no sabrá a la hora que vendré sobre ti. Vendré como ladrón. Viene de la palabra griega leison, hos klipeis. Esto se escribe, para los que llevan anotación, la palabra leison se escribe H-E-I-X-O. Leison. Heison. Hos, H-O-S. Hos. Entonces, kleteis se escribe con una K de kilómetro, cle con K de kilómetro y una P intercalada. Entonces, T-E-I-S. Kleteis. Esta palabra es la que se aplica como ladrón, y este es un símil que se usa comúnmente en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros buscamos a Mateo capítulo 24, aquí en el verso 43, el Señor dice que la venida de Él será como ladrón en la noche. Y cuando habla aquí de esto, habla de algo sorpresivo. Eso es lo que significa esto en el griego: venir de sorpresa. Venir de sorpresa. Lucas capítulo 12, verso 39 dice: porque si el padre de familia supiera a qué hora ha de venir el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. Así vosotros estáis preparados, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre habrá de venir. En Apocalipsis capítulo 16 y verso 15 encontramos de nuevo esta frase, donde el Señor habla allí: he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado los que guardan su ropa y velan, para que no estén desnudos y vean su vergüenza. O sea que lo que dice aquí el Señor: vengo como ladrón, eso quiere decir que esto se refiere a la segunda venida de Cristo, que viene de sorpresa en el día y la hora en que vosotros no sabéis. En ese instante llegará el Señor. Lucas capítulo 18 y verso 8, el Señor dijo: pero ¿hallará el Hijo del Hombre fe en la tierra cuando venga? Y esto fue después de hablarle a ellos de la necesidad de orar sin desmayar, y le narró una breve parábola. En una ciudad había un juez que no temía ni a Dios ni a los hombres, pero había también una viuda que venía a donde él y le pedía que le hiciera justicia. Y él decía: aunque no temo ni a Dios ni a los hombres, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me haga perder la paciencia. Dice el Señor: ¿oyeron ustedes lo que dijo el juez injusto? ¿Y no hará Dios justicia a aquellos que claman, a sus hijos que claman delante de él día y noche? Pero ¿hallará el Hijo del Hombre fe en la tierra cuando venga? Lo que vemos hoy en día, una apostasía rampante y un abandono de la verdadera doctrina, y la gente queriendo dirigir las iglesias por métodos humanos y que la ciencia y que la tecnología, y hemos vuelto los servicios de la iglesia verdaderamente algo que no vale la pena. Pero tenemos que volver realmente al sendero bíblico, la senda bíblica.
Ahí tenemos que volver de nuevo. El que hable, hable conforme a la palabra de Dios. Nos dice el apóstol San Pedro, el que hable, hable conforme a la palabra de Dios. Tenemos que usar toda la tecnología que esté a nuestro alcance, pero el mensaje no puede variar. El mensaje debe ser netamente bíblico. Y eso es lo que el Señor reclama de cada uno de nosotros, que nos mantengamos en buena lid, predicando su palabra tal y como es. Entonces, el Señor exhorta a esta iglesia: acuérdate de lo que has oído, lo que has recibido, y guárdalo. Y velas, arrepiéntete, porque si no vendré sobre ti como ladrón, y no sabía a qué hora vendré sobre ti. Pasamos al verso 4, estamos en la mitad de este estudio bíblico, y vamos a acelerar el paso para no tomarle mucho tiempo. En el verso 4 dice: pero tiene unas pocas personas en Sardi que no han manchado su vestidura. Unas pocas personas, había un remanente. El Señor nunca queda sin testigo. El Señor siempre tiene un remanente fiel. Él le dijo al profeta Elías, cuando la diabla Jezabel, esposa del rey Acaz, había eliminado la gran parte de los profetas y tenía 400 profetas comiendo en el palacio, gordos y colorados, y los hombres de Dios huyendo por la montaña. Elías le dice: el Señor, han matado todos tus profetas y solo yo he quedado y me persiguen para quitarme la vida. El Señor le dijo: tú no estás solo, tengo 7,000 en Israel que no han doblado sus rodillas a Baal. Quiere decir que Dios siempre tiene un remanente, quien testifica a favor de él. No hay otra forma, estimado hermano y amigo. Si usted no lo hace, alguien lo hará. Por eso yo digo, lo que me toca hacer a mí en el Señor, no me lo va a hacer nadie. Porque si yo no lo hago, el Señor buscará a otro que lo haga y lo bendecirá y lo hará mejor que yo. Entonces, nosotros somos los que necesitamos a Dios. Dios es Dios sin nosotros. Cuando nosotros no existíamos, ya Él era Dios. Lo que Él es ahora lo era antes de que yo fuese. Decía un finado amigo mío: Jesucristo no necesita a nadie. Nosotros somos los que necesitamos al Señor. Y Él, en su infinito amor, nos ha hecho su pueblo, nos ha salvado y nos ha llevado a un nivel de ser sus hijos. Y eso no es poca cosa. Tiene unas pocas personas en Sardi que no han manchado su vestidura. No hay mucho acerca de la historia de esta ciudad, pero hay un hombre conocido en Sardi que fue obispo de la iglesia de Sardi. Este se llamó Melitón, que aunque vivió después que se escribió el Apocalipsis, este hombre fue uno de los que no manchó su ropa con el pecado de la región. Dice que este hombre era el obispo de la iglesia de Esmirna, quiere decir, el pastor de la iglesia. Era el que dirigía aquella congregación. Y dice que este hombre era un hombre elocuente y con una gran elegancia en su forma de escribir, un escritor magnífico. Y fue reconocido y admirado por Eusebio de Cesarea, y también fue por Tertuliano, uno de los padres de la iglesia primitiva, y fue un hombre que dio un testimonio en todo Asia, era conocido como un siervo de Dios. Ese fue de los pocos que habían en aquella zona que no habían manchado su vestidura. En la iglesia en Sardi habían muchas inscripciones por todas partes de los templos paganos que decían que el que tenía mancha en su vestidura, ese no entraba en el templo, porque era una deshonra para aquella diosa, la diosa Cibeles, que era la diosa titular de aquella ciudad. El que tenía mancha en su ropa no lo dejaban entrar, estaba afueriado del templo, porque eso deshonraba a aquella diosa, cuanto más al Dios Todopoderoso. Entonces, es lo que dice Eclesiastés en el capítulo 9 y verso 8. Sean blancos tus vestidos en todo tiempo, y no falte ungüento sobre tu cabeza. Cuando habla aquí de vestidura blanca,
no han manchado su vestidura, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. Andarán conmigo. Es una promesa a los hermanos de Sardis que estaban viviendo la vida cristiana a pesar de la podredumbre que había en la ciudad y a pesar del pecado que se había infiltrado en la iglesia, de la mortandad espiritual que había en la iglesia. Estos hermanos se mantenían adorando al Señor y se mantenían viviendo conforme al Evangelio de Jesucristo. Y el Señor los reconoce, no se quedan nunca sin testigo. Él siempre tiene un remanente que no se corrompe, que no se daña, que tiene su fe puesta en el Señor, tiene su pie en la tierra, pero su mente en el cielo. ¿De dónde somos? Como dice la Biblia, Filipenses capítulo 3, allá en el verso 20, dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual nos dará un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya, un cuerpo como el suyo. Él se fue al cielo sin medio de transporte, y así nosotros tenemos un cuerpo que no va a estar sujeto a ninguna de las leyes físicas. De ninguna manera. En el capítulo 1 y versos 9 y 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles, dice que mientras él se iba, ellos miraban y lo vieron hasta que se ocultó en las nubes. Y dos personajes con vestiduras blancas le dijeron: varones galileos. Eran dos ángeles. ¿Qué estáis mirando al cielo? A ese mismo Jesús que habéis sido tomado de vosotros, así como le habéis visto a él ir, así vendrá. Se fue en una nube. Pero dice Apocalipsis capítulo 1, verso 7, aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y lo que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Y así sea, y así será. Nadie podrá impedir eso. El Señor le sigue diciendo allí a Juan: el que venciere será vestido de vestidura blanca. Así dice, andarán conmigo. O sea, es una promesa de que vamos a andar con Él por la eternidad. La vestidura blanca es símbolo de pureza. Eso es símbolo de pureza, de santidad delante del Señor. Andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. El que venciere, dice el Señor, entonces será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. No borraré su nombre del libro de la vida. Estimados hermanos, hay que ponerse verdaderamente la pila y seguir hacia adelante para que nuestro nombre permanezca en el libro de la vida. Apocalipsis capítulo 20 y versos 11 y 12 dice que los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y aquel cuyo nombre no fue encontrado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda, o sea, la condenación eterna. Entonces, luche porque su nombre permanezca en el libro de la vida. Los cristianos genuinos no temen porque el Señor no borrará su nombre, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Pero de quiénes? De aquellos que no han manchado su vestidura, de aquellos que caminarán con el Señor. Él dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Confesaré su nombre. Cuando nosotros buscamos el capítulo 10, verso 32 del Evangelio según San Mateo, el Señor dijo que Él confesará delante de su Padre y de sus ángeles aquellos que lo confiesan aquí delante de los hombres. Dice, pero el verso 33, pero los que me negaren delante de los hombres, también yo le negaré delante de mi Padre y de sus ángeles. O sea, cuando habla aquí de que Él nos va a confesar, nos va a presentar delante de su Padre, habla de la aprobación de Dios en nosotros. Él nos presentará allí. Estos fueron los fieles que siguieron mi camino y que no me abandonaron y que no negaron mi nombre, aún en medio de la corrupción del mundo, permanecieron fieles a mí, y ahora yo lo presento aquí delante de ti, Padre mío, y delante de tus ángeles.
Eso será un día maravilloso, glorioso. En el último verso de esta porción, el verso 6, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay gente que tienen oído y no oyen. Isaías capítulo 6 y verso 9 en adelante, cuando el Señor dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y se dijo: heme aquí, envíame a mí. Ya anda y di a este pueblo: de oído oiréis y no percibiréis, viendo no veréis. ¿Por qué? Porque mucha gente ve y no ve, oye y no oye. Porque si usted oye la voz de Dios y no le hace caso, como si no le estuviese escuchando. Si usted ve la obra del Señor y no la valora, es como si no la hubiera visto. Entonces, hay gente que tienen ojos pero no ven. No ven, no entienden lo que es el plan de Dios para ellos. Pero este es un buen momento para que usted, estimado amigo que me escucha y me ve, haga una decisión por Jesucristo, entregue su vida al Señor, y el Señor le promete a usted escribir su nombre en el libro de la vida y no borrarlo nunca jamás. Y caminará con Él eternamente y para siempre en santidad y pureza. Dios le bendiga ricamente. Este es su hermano Gabriel Beltré del Concilio Damasco.